Hola a todos, en este video tutorial vamos a empezar a explicar las diferentes tipos de preguntas que encontramos en el banco de preguntas. Entonces, como veis, ya estamos en la parte del banco de preguntas, está seleccionada la parte de preguntas y arriba nos aparece el pequeño menú donde podemos empezar a crear. Vamos a explicar las preguntas más básicas, pero quizá también las más utilizadas, que son las preguntas de opción múltiple. Entonces, pues sería simplemente nos situamos en la categoría donde queremos crear la pregunta y le damos a crear una nueva pregunta. Aquí nos salen los distintos tipos que hay disponibles. Seleccionamos pregunta de opción múltiple y la agregamos. Aparece este panel de agregando pregunta, que muchos de los campos son comunes a todas las preguntas. Lo primero, empezamos poniéndole un nombre. Este es el nombre identificativo, esto no lo ve el alumno, ¿de acuerdo? Pero es bastante interesante que pongamos un nombre representativo, porque luego cuando tengamos que manipular el banco de preguntas y tendremos allí muchas preguntas, es el nombre de la pregunta lo que vemos realmente. En el enunciado de la pregunta, pues escribimos lo que queremos preguntar. Ladero. Y este es el enunciado de la pregunta. Se añade una puntuación por defecto, pero esto luego en la gestión de preguntas se puede cambiar, ¿de acuerdo? En este caso sería valor 1. Tenemos una retroalimentación general, lo que escribamos aquí cuando el alumno contesta se le mostraría. Quizá mi sugerencia para la gente que empieza a trabajar con cuestionarios y preguntas es que no se complique mucho la vida con las retroalimentaciones, porque hay muy diversos tipos de retroalimentaciones. Quizá inicialmente no me preocuparía mucho de rellenar este tipo de cuadros, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Y luego en este desplegable 1 a varias respuestas hay que indicar si solo hay una respuesta correcta o hay varias respuestas correctas. En un primer momento vamos a poner solo una respuesta. Si queremos barajar las respuestas, es decir, que salgan en orden aleatorio, esto hay que configurarlo tanto aquí como en un sitio del cuestionario. Es decir, aquí, digamos, confirmamos que esta pregunta sí que se pueden barajar las respuestas de forma aleatoria. Aquí el tipo de numeración que podemos poner. Y aquí las distintas respuestas. Como se ve, aquí es elección 1, elección 2, elección 3. Vamos añadiendo respuestas. Y aquí, por ejemplo, habríamos puesto 3 respuestas. Y en calificación tenemos que indicar siempre que alguna de ellas tenga la calificación del 100%. ¿De acuerdo? En este caso ponemos, por ejemplo, manzanas. Y en las demás podemos poner ninguno, pero recordad que también podemos poner calificaciones negativas. ¿De acuerdo? De tal manera que una respuesta incorrecta reste al resto de las preguntas, reste puntos respecto del resto de las preguntas del cuestionario. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner, pues ponemos una 100%, las otras como que no puntúan. Si queréis, por ejemplo, naranjas, podríamos poner que reste un 25%. Este porcentaje se aplica al valor de la pregunta completo, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que era 1 aquí, por defecto. Y una vez hecho esto, pues ya estaría. Las partes de retroalimentaciones, esto es que cuando el alumno selecciona la respuesta, pues se da la retroalimentación correspondiente a cada respuesta. Y luego hay una retroalimentación combinada donde, si la respuesta es correcta, pues se dan correcta o parcialmente correcta, se dan distintas respuestas, se dan distintos comentarios por parte del cuestionario. Hemos dicho que, bueno, vamos a mostrar esta pregunta y luego vamos a otro tema. Aquí aparece la pregunta que acabamos de elaborar. Con la lupa haríamos una vista previa y la pregunta se vería de este tipo, se vería de esta forma. Como ves, hay que seleccionar una sola, no se pueden seleccionar varias. ¿De acuerdo? Aquí se dispone de información sobre la pregunta. Esto es una vista previa del profesor. Con los dos documentos se duplicaría para poder hacer modificaciones en otra, si fueran muy similares. Por ejemplo, cuando haces preguntas aleatorias es bastante común hacer una, duplicarla varias veces y luego ir cambiando textos o parámetros. La papelera sería para borrar la pregunta y la rueda dentada es la configuración, que es justo el menú que hemos visto aquí.
Bien, si cambiamos lo de en vez de una respuesta que se permitan varias, aquí lo mismo, habría que establecer valores de calificación si hay varias. Por ejemplo, pues en uno le pondríamos que vale un 50% de la calificación y en el otro un 50%. Siempre tiene que sumar el 100%. Los valores positivos de calificación no pueden sumar más del 100% y tampoco pueden sumar menos del 100%. ¿De acuerdo? Y podríamos poner también preguntas que restaran, o sea, respuestas que restaran. Entonces la pregunta, si la visualizamos, tendría este aspecto y vemos que ahora son casillas de selección donde podemos marcar varias casillas. ¿De acuerdo? Y así veríamos cómo quedaría la propia pregunta, ¿no? Aquí, bueno, en este panel de vista previa podemos rellenarlo con las respuestas correctas directamente. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es, y si le damos a enviar y terminar, pues nos daría los resultados de lo que hemos marcado. Bien, con esto hemos visto las preguntas de opción múltiple. Como son muy similares, vamos a ver también las preguntas de verdadero o falso. Crearíamos una nueva pregunta, seleccionaríamos una pregunta de verdadero o falso. Y en la pregunta de verdadero o falso, pues pondríamos lo mismo, pregunta VF 2 más 2 es igual a 4, por ejemplo. Y indicaríamos puntuación por defecto. Todos ya ves que son paneles muy similares. Y la respuesta correcta, pues indicaríamos aquí que es verdadero. Aquí las preguntas de verdadero o falso son como una especie de opción múltiple, muy similares, pero la única diferencia es que solo tienen dos respuestas, una que es verdadero y otra falso. ¿De acuerdo? Entonces sería muy similar. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta con las preguntas de opción múltiple y las preguntas de verdadero o falso. Es que en las preguntas de opción múltiple, cuando las configuramos con una sola respuesta, vamos a ponerlo como lo teníamos, un instante. Cuando las configuramos solo con una respuesta, el alumno, cuando responde a la pregunta de opción múltiple, ya no puede dejar de seleccionar una respuesta. La primera vez están en blanco, pero en cuanto seleccionas algo, luego el alumno ya no puede dejar de cliquear, dejarla vacía para poder dejar la pregunta en blanco. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se puede solucionar este problema? Porque claro, si las respuestas incorrectas restan, puede ser algo problemático. Bueno, pues la alternativa o la posibilidad de mejora respecto de esto sería poner una respuesta. Vamos a ver, se pueden añadir todas las que se quieran. Sería añadir una respuesta que es dejar la pregunta en blanco. Y esta asignarle siempre calificación de ninguno. ¿De acuerdo? De tal manera que si una respuesta correcta es 100% y cualquier incorrecta restan 25%, por ejemplo, la de dejar la pregunta en blanco calificaría como ninguno, que es como si no lo hubieran contestado. Esto es un tema puramente de la implementación informática de las preguntas, que por estos botones, los radio button, que se llaman, no se pueden descliquear. Entonces lo que habría que hacer el alumno, si no quisiera responder esta pregunta, pues sería dejar la pregunta en blanco. Y ya sería la forma un poco de solucionar ese problema. Ojo, porque con las preguntas de verdadero o falso no se puede hacer esto. No se puede hacer esto porque solo te da esas dos opciones. De cualquier manera, siempre podrías crear una pregunta de opción múltiple cuyas respuestas fueran verdadero o falso y dejar la pregunta en blanco. ¿De acuerdo? Porque además así podrías poner que en el falso restara, por ejemplo, que en las preguntas de verdadero o falso básicas no restan. ¿De acuerdo? Simplemente no dan la calificación. Y bueno, con esto acabamos estos dos tipos de pregunta de opción múltiple y verdadero o falso, que son de las más básicas, pero también de las más utilizadas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta la vista.